Clase. Ahí está grabando la clase, para que después quede alojada. Yo le subí la clase el otro día, le mandé el link por el grupo de WhatsApp para que lo puedan ver, ¿ya? Si es que está bien o se cargó bien la clase. En todo caso, si ya habían ingresado al canal, pueden ingresar al canal y ahí está la fecha de las clases y el nombre del ramo también, así que es fácil de ver, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Entonces, el martes lo que estuvimos analizando es lo que yo les explicaba, cómo es que se definía como neuroantropología de mercado, ¿ya? La neuroantropología de mercado es precisamente el estudio del comportamiento del ser humano basado en las costumbres, la cultura, la idiosincrasia que lo rodea, y evidentemente esto tiene una consecuencia en las tendencias de consumo. Entonces, por eso el adjetivo de mercado, ¿ya? Entonces, a raíz de todos los estudios que se han hecho en neuromarketing, se ha podido concluir que no solamente el aspecto genético es el que determina el comportamiento de consumo o el comportamiento en general de las personas, sino que también tienen que ver los aspectos de cultura, paradigma, ideas, idiosincrasia, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el lugar donde se vive, el país, el continente, la religión, incluso, incluso un detalle que no mencioné creo el martes, lo que tú también vives en el entorno familiar. Tu entorno cercano también condiciona muchísimo cómo tú te desenvuelves eh, en situaciones X o en situaciones de compra. Como les decía yo, mucho de lo que nosotros consumimos, ¿ya? Me incluyo, tiene carácter de emocionalidad, ¿ya? O de cubrir algún tipo de necesidad o carencia. Mucho de lo que nosotros consumimos o muchas de las personas que compran, estoy hablando de la mayoría, evidentemente hay personas que tienen otro tipo de enfoque, ¿ya? Y no basan cubrir sus carencias en consumo, ¿ya? Pero ese es el menor porcentaje de la población, ¿ya? Entonces yo les comentaba que hay países donde hay negocios que podrían funcionar, ¿ya? Y otros países donde hay negocios que no van a funcionar, aunque sea el mismo negocio, ¿ya? Entonces no es por la naturaleza del negocio, sino por la naturaleza de la cultura donde yo estoy trabajando, ¿ya? O donde yo me voy a introducir, ¿ya? Un negocio como McDonald's, le decía yo, es muy difícil que tenga o que prolifere en algunos de países de Medio Oriente que son muy estrictos con el tema religioso, además de ver a Estados Unidos tenerlo muy distante, ¿ya? Por temas de considerarlo enemigo, ¿ya? Desde un punto de vista bíblico, filosófico, religioso, ¿ya? Eh, Hay otras culturas como la China, que les decía yo, que son muy, muy de rituales, previos a negociaciones, por ejemplo, ¿ya? Y si esos rituales no se respetan, evidentemente esas negociaciones no se van a llevar a cabo. Entonces es tremendamente importante considerar eso al momento de cerrar un trato con un empresario chino, por ejemplo, ¿ya? Y eso puede sonar ridículo, puede sonar excesivo para culturas como la de nosotros, ¿ya? O para culturas como la norteamericana, que son mucho más, eh, eh, van directo a lo que tienen que hacer, ¿ya? No son mucho de protocolos ni de previas. En cambio, en la cultura china es mucho de previas, ¿ya? Mucho de protocolo, mucho de religiosidad, ¿ya? No sé, ahí tengo un mensaje, alguien me habló, ¿o no? No era percepción mía nomás. Ya. Entonces, ahí hay otra imagen de China solamente para complementar, pero les decía yo que los chinos son mucho de rituales, ¿ya? En los negocios, y lo que consumen también es muy diferente a la cultura occidental en cuanto a comida, en cuanto a costumbres, en cuanto a ideas, ¿ya? Sobre el mundo, ¿ya? Cosmología, que se llama, ¿ya? O la visión que tienen sobre el mundo, sobre el entorno, sobre el universo, etcétera. Todos estos tipos de elementos influyen
de manera positiva o negativa en algún tipo de negocio que yo quiera emprender, ¿ya? O sea, hay cosas que se pueden vender de mejor manera en un cierto país y otras que no, ¿ya? Les comentaba que Dubái era un país de Medio Oriente, pero que estaba occidentalizado totalmente. Y aquí la posibilidad de introducirse con el mercado del lujo o con el mercado de la construcción, de la ingeniería, del desarrollo y la tecnología era muy, muy rentable, ¿ya? De hecho, además porque es un paraíso fiscal, les decía yo. Entonces Dubái tiene otro concepto donde cualquier negocio de esa índole podría proliferar y ha proliferado muy bien, ¿ya? Y es por eso que este país ha tenido un crecimiento exacerbado en los últimos años, ¿ya? Entonces, esto es lo que tiene que ver con la neuroantropología de mercado, o sea, los elementos sociales, culturales que influyen también en las tendencias de consumo o en las necesidades que puede tener una persona, ¿ya? Y que quiere cubrirla a través del consumo. Ahora, hay otro elemento que considerar también en la estructura, perdón, sí, en esta triada de elementos, primero lo genético, luego lo cultural, hay otro elemento que no se consideraba y que se cometía errores, ¿ya? Sobre todo en la segmentación de mercado que se hace en el marketing tradicional, ¿ya? El marketing tradicional estipula segmentaciones de mercado, por ejemplo, de rango etario, ¿ya? O estipulada, porque ahora ha ido evolucionando un poquito, de rango etario. Entonces, por ejemplo, mi público objetivo, no sé, tiene entre 25 y 35 años, o 20 y 30 años, entre 20 y 30 años. Segmentación que también me entregan las redes sociales por lo demás. Entonces, se diseñaba una estrategia, o se diseña una estrategia basada solamente en el rango etario, ¿ya? Entonces, eso es un error que se comete o que se ha cometido durante muchos años en el marketing tradicional, no considerando otros tipos de variables, no solamente el rango etario o donde vive una persona, ¿ya? Porque la edad y donde vive una persona no es suficiente para determinar qué tipo de orientación de consumo puede llegar a tener o qué tipo de comportamiento puede llegar a tener, ¿ya? Entonces, hay otros factores, ¿ya? Que se han estudiado en el neuromarketing y que dicen relación con un concepto que se denomina estructura del pensamiento, ¿ya? ¿Qué es lo que es la estructura del pensamiento? ¿Ya? Es la configuración, ¿ya? Para que lo entiendan así, la configuración que tiene, ¿ya? El cerebro o la mente de determinada persona, ¿ya? Es una estructura que se ha ido formando a través de las vivencias, ¿ya? Todos estos recovecos mentales que ustedes ven físicamente son exclusivos de cada ser humano. Entonces, esas formaciones son enlaces neuronales, ¿ya? Enlaces neuronales que son propios de una persona, ¿ya? Entonces, puedo yo tener dos individuos que tienen la misma edad, ¿ya? Que tienen el mismo nivel socioeconómico, que es la segmentación tradicional que se hace, ¿ya? Que viven en el mismo lugar, que puede que trabajen y ganen el mismo sueldo incluso, o parecido, ¿ya? Pero lo que haga cada uno con cada una de esas variables va a ser distinto, ¿ya? Si su estructura de pensamiento es diferente, ¿ya? Y la estructura de pensamiento tiene que ver también con el grado de madurez que tiene el cerebro. Para que lo entiendan así, nosotros tenemos una edad biológica, una edad cronológica, perdón, y tenemos una edad biológica mental, ¿ya? Una edad mental y una edad cronológica. Entonces yo puedo tener 30 años, cronológicamente hablando, ¿ya? Pero mi cerebro puede estar construido como un ser humano que todavía tiene 25 o 22 años. O puedo tener 50 años y mi cerebro está construido como una persona que tiene 30 o 25. Entonces ahí ustedes pueden explicar que hay conductas de personas de 50 años que no dicen relación con la edad que tienen, ¿ya? Porque la estructura de su pensamiento no ha madurado lo suficiente para llegar a reflejar, a que se alineen la edad cronológica con la edad mental. No sé si me entienden
esa idea, ese concepto. No sé si les ha pasado también que pueden tener algún ejemplo cercano a ustedes en la familia, ¿ya? De alguna persona que tiene alguna actitud que no calza con la edad que tiene, ¿ya? Y eso es más común de lo que uno piensa, ¿eh? Muchos, no sé, pues, adultos, eh, y esto no va en contraproducencia de sentirse joven o sentirse bien, va en la responsabilidad, en la madurez, lo que la edad conlleva a hacer, ¿me entiendes? No sé, me explico, puede haber una persona que tiene 50 años, no sé, tiene hijos, tiene la familia y todo lo demás, pero se dedica a gastarse más del 50% de su sueldo en fiesta, en farra, no sé, me explico. Ahí es porque la configuración de su mente todavía está en los veintitantos, ¿me entiendes? Y puede ser al revés, puede haber un ser humano de 22 años, 25 años, y que tiene una estructuración mental de alguien de 30, de alguien de 40. ¿Entiendes? Entonces sus tendencias de consumo van a ser totalmente diferentes. Probablemente uno se va a enfocar en ahorrar, probablemente uno se va a enfocar en gastar en, no sé, insumos de deportivo, otras personas que les gusta coleccionar determinadas cosas, otros que gastan todo su sueldo en ropa, otros que no gastan en ropa y gastan en viajes, ¿me entiendes? Y pueden tener exactamente la misma edad. Otros que se dedican precisamente a cumplir con las responsabilidades que han adquirido, otros que no cumplen esas responsabilidades. Y también esto se refleja en el tipo, no solo en el tipo de comportamiento, sino en lo que cada una de estas personas comunica, ¿entienden? Uno de repente puede escuchar a personas que hablan de determinados temas y uno dice, no, como que no calza lo que está conversando con la realidad o el rango etario que tiene, ¿entiendes? Entonces, como que hay una desincronización entre su cerebro, y la edad de su cerebro y la edad de su cuerpo, ¿entiendes? Entonces, esto es precisamente por la estructura del pensamiento. Ahora, la estructura del pensamiento, ¿cómo se va formando? A través de todas las vivencias que tú vas teniendo desde que naces, ¿entiendes? Y de hecho, con más importancia los primeros 5 años de vida, ¿ya? Y quedan alojadas en el cerebro subconsciente, ¿ya? Por eso es que de repente nosotros tenemos, no sé, sentimos un aroma y revivimos emociones que a lo mejor sentíamos cuando niños y no recordamos eso en el cerebro consciente, pero en el subconsciente está, o no sabemos por qué un aroma nos relaja tanto o nos gusta tanto, porque a lo mejor nos recuerda a un lugar donde vivíamos, a lo mejor está asociado a una vivencia específica, ¿ya? Porque ese aroma está anclado con un recuerdo, ¿ya? Aunque sea subconsciente o inconsciente. O, por ejemplo, no solo el aroma, también algo que podemos escuchar, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con los sentidos, al tacto también, al gusto o a la vista, ¿ya? Que nos traiga algún recuerdo. Entonces, todos esos elementos que van sucediendo a lo largo de nuestra vida van creando la estructura de pensamiento que nosotros tenemos. Y lo otro que influye también es la incidencia de nuestro entorno más cercano, nuestros padres, nuestros hermanos, ¿me entienden? Nuestros abuelos quizás, si a lo mejor nos crió el abuelo, nos criaron los abuelos, nos criaron los papás, si nos crió un papá porque se separaron antes de que yo tuviera conciencia, si se separaron después, cuando yo estaba en la adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un mundo tremendo de variables, ya que van más de la mano de la psicología que del neuromarketing, ¿ya? De hecho, los psicólogos tienen que estudiar esto años y siguen estudiando y todavía yo creo que no tienen todas las respuestas, ¿ya? Es por eso que nosotros tenemos determinadas conductas de todo tipo, reacciones ante distintas situaciones, tendencias de consumo, como les decía yo, consumir, y consumir me refiero a incluso la comida, todo está relacionado precisamente con este elemento de la estructura de pensamiento, ¿ya? No sé si me entienden la idea, o estoy indagando demasiado en lo que es la psicología. ¿Se entiende la idea o no? ¿Tienen algún ejemplo cercano ustedes? No es necesario que digan nombre y apellido, pero me imagino que tendrán algún familiar
o familiares que de repente ustedes como que les desencaja entre lo que hacen con la edad que tienen o lo que dicen. Está como, y eso es más normal de lo que uno piensa, ¿eh? Porque acá el tema de la salud mental, por ejemplo, no es tratado como una enfermedad. Acá en nuestro país o en América Latina en general, ¿ya? Siempre se ha estructurado o se ha construido el paradigma de que la salud mental es porque uno no resiste la presión del sistema, el estrés y todo lo demás, ¿ya? Pero es una enfermedad igual que cualquier otra, igual que la obesidad, igual que los problemas respiratorios, igual que cualquier otra enfermedad, ¿ya? Y me atrevería a decir yo que es más erradicada que cualquier otra y con más consecuencias que cualquier otra, ¿ya? Es algo, y esto es una crítica súper personal, me hago responsable de lo que digo, es algo que se debería enseñar, ¿sí? En los colegios desde muy pequeños, ¿ya? Creo que a mí me hubiese ayudado muchísimo si me hubiesen ayudado a gestionar emociones o a conocer mis emociones desde muy chico. Estoy hablando de kinder, primero básico. Y de ahí para adelante. Debiesen existir estos elementos como, no solo como talleres en las universidades, sino que debiese estar incorporado dentro de la malla, ¿ya? El tema de la inteligencia emocional, por ejemplo. No sé si han escuchado el término, ya que es alojado por Daniel Goleman, que es un psicólogo, investigador y divulgador del tema psicológico social. Importante elemento. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende lo que es la estructura del pensamiento? ¿O no quedó tan claro? Y lo puedo aclarar. Según yo, así se entendía, profe. ¿Sí? ¿Tienes alguna vivencia, algún ejemplo de alguna persona cercana que se tope con lo que yo estoy diciendo? O sea, que calce dentro más o menos del ejemplo, porque yo tengo bastante. ¿O no le ha pasado a ustedes también que un aroma o un lugar, incluso, un lugar, un aroma, eh, un recuerdo visual, les trae a la memoria alguna vivencia de niño? Por ejemplo, yo siempre me levanto en las mañanas y siento el aroma que hay en la mañana, ¿ya? Me recuerdo cuando me levantaba al colegio, ¿entiendes? O cuando iba a un paseo del colegio, porque era el mismo aroma que sentía cuando íbamos a un paseo y me trae a la mente todas esas vivencias, ¿ya? O, por ejemplo, algo tan sencillo como el aroma a pan tostado, por ejemplo, a mí me trae recuerdo cuando yo era niño, porque mis abuelos me preparaban eso, ¿entiendes? Entonces, la gente que estudia neuromarketing para vender conoce estos elementos y muchos de estos elementos se arraigan ya en el discurso de venta o en el servicio que se presta, ¿ya? En el servicio que se presta en un restaurante, por ejemplo. Entonces, el hecho de que la gente sienta el aroma va a provocar una tendencia de consumo probablemente mucho mayor, o la posibilidad de compra mucho mayor, porque están sintiendo el aroma a la preparación del plato o la preparación del sándwich, ¿me entiendes? Porque probablemente está asociado a algún recuerdo, algún buen recuerdo en general, ¿ya? Y también hay otras emociones y otras vivencias que están asociadas, perdón, otras vivencias que están asociadas a emociones negativas. También puede que haya un aroma que a nosotros nos traiga un mal recuerdo, o un lugar o un momento de nuestra vida que nos hace clic también. Todo eso va configurando tu estructura de pensamiento y va configurando cómo tú te comportas ante situaciones y ante la situación de compra, que es lo que nos interesa en este momento a nosotros. Entonces, esa es la conclusión. La estructura de pensamiento también direcciona nuestra tendencia de compra o de consumir, como se dice. ¿Ya? Entonces tenemos ahí en la mente una triada, como les decía yo. Está el elemento genético primero, está el elemento social y está el elemento estructural de vivencia, ¿ya? O la madurez del cerebro, ¿ya? O la madurez mental.
Esos tres elementos se deben considerar al momento de llevar a cabo una estrategia de venta efectiva. Dentro del discurso de venta que yo les expliqué cómo se configuraba, el análisis previo que yo debiese tener estos tres componentes, ¿ya? Entonces eso lo vamos a repasar antes de la próxima evaluación, ¿ya? Para que de nuevo veamos cómo hay que analizar antes de construir el discurso de venta y después cómo se construye el discurso de venta. Y en el análisis hay que tomar estos tres elementos en consideración. Si yo identifico mi público objetivo, lo tengo que identificar con estos tres elementos, desde el punto de vista del código reptil, o sea, todas las emociones que se pueden activar de acuerdo a sus necesidades, el punto de vista cultural y el punto de vista de la estructura de pensamiento, ¿ya? ¿A qué tipo de público, con qué estructura de pensamiento voy a apuntar específicamente? Y además de eso, considerar otro elemento que no está dentro de esta tríada porque es parte de una de ellas, que es el tema del color, que es algo que vimos en clases anteriores. Entonces, todos esos elementos hay que meterlos en la juguera y sacar conclusiones y análisis de nuestro público objetivo. El análisis previo, me atrevería a decir que tiene un peso de un 70%, 80% de todo lo que es el discurso de venta. El análisis previo. Y construir el discurso va a ser el otro 30 o el otro 20. ¿Ya? Por lo tanto, analizar aquí es la piedra fundamental para poder implementar estrategias de venta o también para poder conocer qué estrategias de venta están implementando las empresas. ¿Ya? Entonces, acá dice, la segmentación del consumidor no está determinada solo por geografía, por el rango etario, por los ingresos o la cultura. ¿Ya? Hay otro elemento a considerar, que es la etapa de la vida, ¿ya? O la construcción del pensamiento. Como les decía yo puedo tener 30 años, pero mi mente está en una etapa de la vida de 22, por ejemplo, o 25. O puedo tener 50 años y mi mente está en una etapa de la vida de 30. O al revés, puedo tener 25 años y mi mente está en una etapa de vida de 30, 40 años. ¿Ya? Uno lo puede observar. Hay personas que son extremadamente maduras, otras que no calzan con el perfil de, lo que, de la edad que tienen y de lo que viven, con lo que hacen, etcétera. Entonces, todos esos elementos son los que yo debiese considerar al momento de una venta, ¿ya? Puede que haya una persona, no sé, de 25 años que tenga todos los recursos o ponga todos sus recursos en, no sé, comprarse una bicicleta carísima para salir a hacer trekking al cerro, por ejemplo. Pero puede haber otra persona de 25 años que no va a hacer eso, ¿ya? Porque tiene una familia que mantener, por ejemplo. ¿Ya? O porque está estudiando, se está pagando los estudios, y trabaja y estudia. Entonces, ahí tengo dos personas de 25 años que a lo mejor ganan lo mismo, que viven en el mismo lugar, pero no les puedo vender exactamente lo mismo porque su configuración mental son distintas, ¿ya? Aunque geográficamente sean iguales, aunque en el rango de edad sean iguales, aunque en el nivel de ingresos sean iguales, incluso en la cultura sean igual, su estructura de pensamiento los va a diferenciar. Entonces, por eso yo debo considerar todos los elementos en el análisis previo antes de vender algo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Es efectiva la segmentación etaria? No, no es efectiva. O sea, es efectiva, pero no es suficiente. ¿Ya? No es suficiente. Entonces aquí yo le explicaba, puede haber una persona que tenga 25 años, pero su cerebro a lo mejor todavía está construido en los 15. ¿Ya? Entonces sus actitudes van a ser de una persona de 15 años, no de 25, ¿ya? Más o menos por lo que está viviendo, ¿ya? O por lo que ha vivido. Hay muchas cosas, como les decía yo, que impactan. O puede ser una persona de 25 años que tiene el enfoque que tiene la mayoría, ¿me entiendes? Ahora, no significa que uno tenga que hacer lo que hace la mayoría, sino que cuando tú observas que la lógica no calza, o sea, que las personas no responden a una responsabilidad que han adquirido en cierta edad, etcétera, es porque tienen una estructura de pensamiento diferente. Y eso se da, es muy común. Puede que yo tenga varias actitudes de mi edad, pero hay una que sobresale. Y generalmente la tendencia de consumo está asociada a esa actitud que no calza con mi edad. ¿Me entiendes? Generalmente pasa eso. Entonces, esa carencia, ¿ya? O ese
esa pieza del rompecabezas que no calza con la estructura mental que yo debiese tener a la edad que tengo, también está asociada a la tendencia de consumo. Es por ahí donde está la válvula de escape de, de todos nosotros, de todas las personas que no han podido subsanar alguna necesidad emocional, ¿ya? Entonces, es eso lo que los mercadólogos o los expertos en neuromarketing entienden muy bien y detectan muy bien y lo utilizan dentro de los discursos de venta, dentro de las campañas de marketing, etcétera, ¿ya? Hay estructuras de pensamiento que tienen que ver con la familia, entonces probablemente este tipo de concepto va a llegar mucho más a quien tiene la familia construida de esta manera. Ahora hay otros conceptos de familia, evidentemente, ¿ya? La sociedad ha cambiado mucho y va a seguir cambiando. Entonces, hay que adaptarse también a las tendencias culturales, ¿ya? Pero aún así pueden haber personas que sigan pensando de manera estructurada tradicional, ¿ya? Entonces ahí yo tengo que ver a quién le estoy vendiendo, al que tiene un pensamiento estructurado tradicional, o al que está dispuesto al cambio, o al que ya cambió, o al que es más transgresor o progresista, no lo sé. Entonces eso va a depender de mi negocio, de lo que a qué público yo quiero llegar. Lo único que tengo que saber yo es exactamente a quién le estoy vendiendo. Pues sí, puede que yo esté haciendo una campaña de marketing invirtiendo muchísimo, ¿ya? Y no esté vendiendo nada, es porque a lo mejor estoy llegando al segmento equivocado. Lo he segmentado con todos estos elementos que yo le acabo de mencionar y estoy llegando al segmento equivocado. O estoy llegando de forma equivocada al segmento que quiero llegar, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que es estructura del pensamiento, ¿ya? Es lo último que yo necesitaba ver y que está enlazado con el código reptílico en el código cultural. Cuando, antes de la última evaluación, lo vamos a poner en práctica, ¿ya? Lo vamos a poner en práctica y lo vamos a analizar de manera práctica, ¿ya? Todos estos elementos que le he ido mencionando. Y esto se conecta, permiso, con esto, ¿ya? Se conecta con esta parte, con la parte de análisis previo, ¿ya? Ahí es donde van a ir incorporados todos los elementos del código cultural, del código reptil, de la estructura de pensamiento, antes de construir el discurso de venta. Ujú. Ya pues chiquillos, eso. Si no tienen dudas, consultas, eso es todo por hoy día. Es una clase breve porque es complementaria de lo del martes, ¿ya? Es lo que faltaba ver el martes, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver la próxima semana, vamos a comenzar a ver el último gran elemento. Puedo incorporar otros elementos más antes de la evaluación igual, pero el último gran elemento que es tremendamente necesario y en el cual yo voy a pedir total participación de ustedes, sea por cámara o vayan a clases en vivo, es el tema de la neurooratoria, que es el último concepto o el último gran concepto del neuromarketing, que tiene que ver con todos los elementos de neuromarketing, pero incorporados en la forma en cómo nosotros exponemos o cómo comunicamos un discurso. Esto se conecta muchísimo con lo que se denomina programación neurolingüística. No sé si lo han escuchado el término, pero ahora hay un elemento evolucionado que se le ha denominado neurooratoria, ¿ya? O los elementos del neuromarketing utilizados, incorporados en el discurso de venta, ya sea persona a persona o a través de un video, pero estoy hablando de las capacidades de comunicación de las personas, ¿ya? No a través de algo escrito, sino a través de algo que se comunica de manera verbal, ¿ya? O presencial, ¿ya? Esto sirve para cuando ustedes disertan, defensas de tesis, defensas de proyecto, venta de un producto, una negociación con un cliente, etcétera. Todos estos elementos de la neurooratoria y vamos a ver algunos videos de ejemplo igual, ¿ya? Así que eso, chicos, eso es todo por hoy día. Si tienen alguna duda o alguna consulta que pueda aparecer en el intertanto, lo pueden apuntar ahí y me lo hacen saber. La otra clase, yo no tengo ningún problema en responder otras dudas o consultas que tengan sobre esto, ¿ya? Y recuerden que yo les envío unos links por el grupo de WhatsApp
y si tienen tiempo, véanlo, échenle una mirada porque es tremendamente complementario y positivo el contenido de esos videos, ¿ya? Les va a servir muchísimo. Tiene todo que ver con lo que yo les he enseñado desde el día 1 en el semestre, ¿ya? Y les va a servir para complementar, recordar en caso que se haya escapado algo, ¿ya? Así que eso. No sé si tienen dudas, consultas, observación. Cristian, Javiera, Yo Pablo. no estoy en ese grupo, profe. Creo. No, por mi parte no, profe. Ya, Cristian. ¿No está en el grupo de WhatsApp, Pablo? No, nadie me ha agregado. Escribo Ya. mi número por el chat. Háblame por el chat. ¿Tienen mi número, no? No. Ya. Pablo, yo tengo tu número, puedo pedir que te agreguen. Ya, porfa. Sí, con eso me Sí, podrían agregar. ese grupo no es obligatorio que estén en el grupo, pero nosotros al principio del ramo llegamos a un acuerdo de tener el grupo de WhatsApp para poder agilizar el proceso de información, de Sí, acuerdo, pues si pasa algo. sirve harto. Sí. Entonces por eso lo creamos, pero eso fue hace ya meses, pues. Entonces yo pensé que estaba todo Nunca bien. me di cuenta. Ya, bueno, pero ya estamos finalizando, así que ahora no es tan incidente. Ahora esos links, no sé si vaya a poder acceder a ellos, así que mejor que me puedas hablar por interno y te dejé mi teléfono y te envío los links de manera personal para que los puedas ver. Ya, profe. Yo le mando el mensaje. Ahí mismo en el grupo yo comparto los links de mis clases para que puedan ver las clases, ¿ya? Ya. Así que eso. Ya, chiquillos, que estén muy bien, que tengan buena jornada y nos vemos entonces la próxima semana. Les recuerdo que yo la próxima semana, el martes, estoy allá en la universidad. Así que si ustedes quieren ir a la universidad a clase presencial, voy a estar ahí presencial, ¿ya? Aparte de lo que les transmito a través de la cámara por Zoom, ¿ya? Así que eso. Un abrazo y cuídense. Si aparecen dudas, consultas, me las pueden hacer saber, ¿ya? Estamos hablando. Que estén bien. Chao, profesor, que esté bien. Chao, Gracias. profe. Chao, Chao, que estén muy profe. bien.